Hola, bienvenidos todos y todas a Escuela de Gerentes. Les había prometido en el YouTube Live que iba a elaborar un video muy didáctico relacionado con el tema modelo de generación de negocios, que es un trabajo elaborado hace ya algunos años por Alexander Osterwalder, pero que no por ello pierde vigencia. Cada día se incrementa más el uso de esta poderosa herramienta. ¿Y por qué se incrementa? Porque cada día nos damos cuenta efectivamente de que las empresas no son islas, las empresas no son organizaciones aisladas ni del contexto ni dentro de los elementos que la componen. Y uno equivocadamente considera que una decisión que toma en el área de talento humano o del servicio al cliente o en los canales de distribución o en el diseño del producto no afectan sino esa área individualmente considerada, lo cual no es así. No es así. Nos vemos afectados en nuestras organizaciones por cualquier tipo de decisión que tomemos. Entonces vamos al punto. El autor diseñó un mapa relacionado con el modelo de generación de negocios para hacernos las cosas más fáciles. En esas cosas más fáciles, él divide los elementos constitutivos de una organización en 9 bloques. El bloque de los clientes, el bloque de los canales de distribución, el bloque relación con clientes, oferta de valor, fuente de ingresos, actividades clave, recursos clave, socios clave y estructura de costos. Esto no es caprichoso, como lo van a ver. Esto no es que se le hubiera ocurrido sencillamente de hacer un pequeño dibujo y proceder a darle explicación. Esto, como se van a dar cuenta, es una muy poderosa herramienta de análisis estratégico, válido no solamente para, con base en esto, crear un muy fuerte, muy poderoso modelo de negocio, sino que nos permite a cada momento estarnos preguntando si esto está bien, si esto funciona bien, si aquello va mal, etc. Este es entonces el mapa, pero vamos a mirarlo de manera separada. Vamos entonces a ver los primeros 4 elementos, que son estos que estoy sombreando. Los 4 elementos que tienen que ver con lo que ocurre en nuestra organización para generar finalmente los ingresos que todas las organizaciones requieren. Para esto venimos acá. El cliente. Lo primero que tenemos que estudiar es el cliente. Ese cliente nos obliga a preguntarnos quién es el cliente de mi empresa, de la empresa que tengo actualmente o de la que estoy por crear. El cliente no es solamente la persona que me compra. Corrijo, no es la persona que me compra necesariamente. El cliente es la persona que puede comprarme y puede hacer uso del producto que compra. Pero un cliente puede comprarle a un distribuidor mío. En ese caso no es mi cliente directo, es cliente de mi distribuidor. Independientemente de que cualquier cosa que ocurre con él en esa cadena me va a afectar. Pero cliente finalmente es aquel a quien yo atiendo, le entrego mi producto.
En segundo lugar, debemos preguntarnos quién es el usuario final. El usuario final es ese mismo que me compró. Magnífico. Eso quiere decir que yo tengo una relación directa con ese cliente, porque además es el usuario final, pero muchas veces no ocurre así. ¿Qué le duele al cliente? Hoy en marketing decimos eso. ¿Qué le duele al cliente? Eso significa cuál es la necesidad de ese cliente. ¿Cómo yo voy a entrar a resolverle el problema a ese cliente? ¿Cómo es que el producto o servicio que yo voy a diseñar efectivamente le va a calmar el dolor, la ansiedad, la angustia, la necesidad que él tiene? ¿Cuáles segmentos de clientes atenderemos? No necesariamente y muchas veces es imposible atender todos los clientes que se nos puedan presentar, porque nosotros deberíamos hacer una segmentación del mercado para decidir cuáles poblaciones específicas, concretas de ese mercado vamos a atender, bien sea por su edad, por su nivel de ingresos, por su situación geográfica en relación con nuestro producto, por la capacidad de compra que tenga, por el estilo de vida, etcétera. También es necesario que preguntemos qué características tiene el cliente, cuál es su nivel de ingresos, cuáles son sus aficiones, qué es lo que le gusta hacer, a qué se dedica. ¿Qué valora el cliente? Es decir, dentro del proceso de ayudarle a atender esa necesidad o a calmarle el dolor que tiene, ¿qué es lo que estamos encontrando que ese cliente valora? ¿Qué es realmente lo que él está buscando dentro del producto o servicio que le estamos ofreciendo? ¿Estamos seguros de que a ese cliente le satisfará nuestra solución, el producto o servicio que le estamos mostrando? Y finalmente, ¿cómo transformaremos nosotros la vida de ese cliente? Efectivamente, nosotros lo hemos encontrado en una posición, en una situación, y a través del producto o servicio lo hemos llevado a otra, lo hemos transformado. El segundo elemento tiene que ver con la oferta de valor, es decir, ¿qué es lo que nosotros le estamos presentando a ese cliente? ¿Qué es lo que hago por ese cliente realmente? ¿Qué es lo que yo, dentro de mi organización, estoy haciendo por él para satisfacer la necesidad, para calmarle el dolor que tiene o la ansiedad? ¿Qué es lo que le voy a entregar? ¿Es un producto? ¿Qué características tiene ese producto? ¿Es un servicio? ¿Qué características tiene ese servicio? ¿Qué valoran esos clientes de mi producto? ¿Qué encuentran que es lo esencial dentro de mi producto y que le funciona, que además le causa la emoción necesaria para animarse a comprarme? ¿Cómo agrego valor al cliente? Agregar valor no se refiere necesariamente a dinero. Hay distintas maneras de agregar valor. Dentro de esas están: puedo agregar valor efectivamente porque el precio sea asequible, porque nuestro producto es novedoso, por la calidad, por el estatus que le dé, por el desempeño que tiene el producto frente a él, por el diseño que tiene nuestro producto o servicio y porque le reduce el riesgo.
Luego, si ya tenemos claro quién es nuestro cliente, cuáles son sus características, ya sabemos qué es lo que le vamos a ofrecer. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa oferta de valor llegue donde nuestro cliente? Porque podemos tener un producto fabuloso o un servicio. Tenemos el cliente identificado, pero si no sabemos llegar a ese cliente, seguramente hasta ahí vamos a llegar. ¿Cómo llevo la oferta de valor al prospecto? ¿Cómo hago para que una vez esté diseñado, producido, elaborado nuestro servicio o producto, entonces podamos decirle al cliente, aquí está lo que le va a ayudar? ¿Cómo contactamos a los clientes? Los vamos a hacer a través de una visita personal, a través del teléfono, a través de redes sociales, a través de prensa, o cómo más lo podemos hacer. Luego entonces es necesario establecer cómo es que vamos a desarrollar nuestras relaciones con ese cliente. ¿Cómo me voy a relacionar con él? ¿Cuál es el contacto que voy a tener? Un contacto de doble vía, una doble vía de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Lo voy a hacer a través de sitios web, de mi oficina, de teléfono. ¿Y qué hago para retener esos clientes? Estas son solamente algunas de las variables que tienen que ver con la relación de los clientes. Hemos terminado entonces nuestra primera parte, relacionada con el cliente, la oferta de valor, los canales de distribución y finalmente la relación de los clientes. Estos 4 módulos son los que nos van a producir los ingresos que seguramente los clientes nos pueden dar. ¿Por qué razones los clientes nos pueden comprar? ¿Por qué nos prefieren a nosotros y no a otros? ¿Cómo es que haremos nosotros para facilitar el pago de nuestros clientes? ¿Cómo les gusta a esos clientes pagar? ¿Les puedo vender a esos clientes por internet? ¿O se trata de una empresa en la que ellos no confían en los pagos por internet y tengo que hacerlo de manera física? Puedo hacerlo a través de suscripciones, les voy a recibir en efectivo, les voy a recibir tarjetas de crédito, etc. Ahora pasemos a los 4 últimos módulos del modelo de generación de negocios. Las actividades clave. ¿Cuáles son las actividades clave? ¿Cuál es la cadena de valor que vamos a desarrollar? Es decir, ¿cuáles son los distintos procesos que nosotros vamos a identificar que son absolutamente necesarios para poder prestarle un buen servicio al cliente o para poder fabricar un buen producto que cumpla no solamente con especificaciones de tipo técnico, sino que adicionalmente le podamos satisfacer la necesidad? Otra vez, calmar el dolor. Dentro de esa cadena de valor, tenemos que ser capaces de identificar las actividades críticas. Es decir, no puede ocurrirnos que se queden actividades dentro del proceso que nos hagan llegar a la fabricación de un producto deficiente o de mala calidad. Y, ¿cuáles son los recursos clave? Los recursos clave. ¿Cómo vamos a viabilizar la oferta de valor? Es decir, ¿cómo hacemos para que efectivamente
la oferta de valor, el producto o servicio que hemos diseñado, sea conocido por nuestros prospectos, nuestros futuros clientes. ¿Qué requerimos para ello? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son nuestras acciones inmediatas para que nuestros clientes sepan que existe un producto que puede ayudarles a solucionar el problema? Dentro de esos requerimientos están el talento humano, los activos fijos, la maquinaria y equipo que se requiera, el dinero de los inversionistas, tecnologías de la información y las comunicaciones y los procesos que vamos a desarrollar para poder llevar a feliz término el logro del producto o del servicio. Pasamos al módulo de socios clave. Los socios clave responden a las preguntas: ¿quiénes son nuestros proveedores? ¿Son de nuestro reconocimiento? ¿Son del reconocimiento del mercado? ¿Son aquellos que no nos van a fallar o que difícilmente lo harían? ¿Quiénes son los aliados? Es decir, aquellas personas que por fuera de nuestra empresa no trabajan directamente con nosotros, pero son aliados. Ejemplo, una flota de transportadores que nos ayude a transportar los productos hasta el cliente, un banco que nos haga un crédito, un experto que nos haga mantenimiento a nuestra maquinaria y a nuestro equipo, o un experto en plataformas digitales si se trata de ese tema. ¿Qué procesos no se pueden hacer porque no lo sé hacer? Entonces, ¿quiénes serán las personas, las empresas que nos van a acompañar en eso, que nos van a prestar el apoyo logístico necesario? ¿Qué procesos no debo hacer? Porque aunque sepa hacerlo, es claro que hay otras personas u otras empresas que tienen mayor capacidad instalada que la que yo tengo o un conocimiento mejor del proceso, un know-how. ¿Quién me dará soporte tecnológico? Si requiero de una plataforma tecnológica, ¿quién es el especialista? ¿Quién es el experto? Que en cualquier momento me puede atender una mano cuando así lo requiera. Y finalmente, en este elemento, socios clave, ¿quiénes serán mis consultores? Toda empresa debería tener como mínimo un consultor que le apoye a la gerencia en la toma de decisiones importantes y de manera particular en una herramienta tan poderosa y tan delicada dentro de los procesos de planeación estratégica como el modelo de generación de negocios. Estos tres factores que acabamos de ver son los causantes de que se nos produzcan costos, porque es claro que las actividades clave no son gratis, los recursos clave tampoco, y los socios clave tampoco son gratuitos. En este caso, ¿cuál será la estructura de costo resultante de todo esto? ¿Cómo se comportarán nuestros costos fijos, nuestros costos variables? Y, finalmente, ¿qué elementos de esos costos nos producen los mayores valores? En otras palabras, ¿qué elementos de las actividades clave, los recursos clave y los socios clave finalmente terminan convirtiéndose en los mayores generadores de nuestros costos? Bien. Podemos entonces ahora mirar cómo se presenta el mapa ya desarrollado. Tenemos los socios clave, las actividades clave, los recursos clave, la oferta de valor en el centro, color oro,
las relaciones con los clientes, los canales de distribución y lo que necesitamos saber del cliente. Tenemos debajo de estos tres módulos la estructura de costos, porque los costos se derivan de atenderlos. Y tenemos debajo de estos otros tres módulos las fuentes de ingresos, porque es atendiendo al cliente con la oferta de valor a través de los canales de distribución y manejando unas excelentes relaciones con ellos, cómo se pueden generar las fuentes de ingresos. Esto es un modelo dinámico que permanentemente debe ser discutido con los demás colaboradores de nuestra organización. Es un modelo dinámico que además nos permite tratar de ser diferentes. Esto es supremamente importante. No se trata de que seamos los mejores haciendo determinado producto que todos los competidores nuestros hacen. Se trata de encontrar la manera de hacerlo diferente, porque cuando encontramos la manera de hacerlo diferente, les tomamos ventaja y convertimos nuestras rivalidades en un océano azul, porque en ese océano azul nosotros estamos reinando. Allá no habrá sangre. Este es un modelo que, insisto, deberíamos tener dentro de nuestras organizaciones y ser revisado casi que a diario, como mínimo una vez a la semana, para saber cuáles son los elementos que están afectando nuestro margen de utilidades, nuestra rentabilidad. E insisto en una cosa, no es posible que yo tome una decisión en el cliente y eso no repercuta en los ingresos. No es posible que tome una decisión respecto a cómo me relaciono con los clientes y eso no se refleje en mis fuentes de ingreso. No es posible que tome una decisión en mis canales de distribución que no impacte mi fuente de ingresos. Por el otro lado, no es posible tomar decisiones con nuestros socios claves que no afecten mi estructura de costos, hacia arriba o hacia abajo. No podemos tomar decisiones en actividades clave que no afecten nuestra estructura de costos y nuestros costos fijos y variables. Y no es posible que afectemos nuestros recursos clave, por ejemplo, trayendo una nueva maquinaria o perdiendo una maquinaria sin que eso se refleje en nuestra estructura de costos. Y cuando a nuestros ingresos restemos los costos y gastos, entonces vamos a obtener el margen. Y en el centro nuestra oferta de valor, que es la que despliega actividades en ambos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda, porque siempre tendremos que estar atentos a tener la mejor oferta de valor para satisfacer o calmar las necesidades de nuestros clientes, acompañados de unos excelentes canales de distribución y de unas magníficas relaciones con nuestros clientes. Muchas gracias. Esto forma parte del contenido de Escuela de Gerentes. Mi WhatsApp 301-688-5914. Matricúlese en Escuela de Gerentes.